Hermanos, nuevamente les saludo en el nombre del Señor, semana 46, semana de mitad de noviembre. Ya, pues ya se respira el airecito navideño, gracias a Dios, se respira por ahí el ponche, el pastel de frutas. ¿Qué va a preparar, hermano, hermana? Ojalá pueda por lo menos mandarnos foto para tener un antojo. Pero les bendecimos en el Señor, hermanos, estamos muy contentos porque seguimos avanzando. Y ahora, bueno, ya como hemos dicho la semana pasada, estamos en un nuevo escenario, el escenario de la iglesia del Señor, que ya faltaría prácticamente un escenario más para estar terminando, pero bueno, prácticamente el último escenario es muy breve y de hecho eh, técnicamente no se ha inaugurado todavía, porque tiene que ver más con el nuevo reino y el reino en donde Jesús ya gobierna enteramente. Pero mientras tanto seguimos predicando la palabra del Señor, seguimos haciendo la obra del Señor, ¿cómo no? Y por ello los apóstoles, bueno, se encargan ahora de esta nueva encomienda. Jesús, ustedes saben, la semana pasada estuvimos leyendo de que nuestro Señor asciende al cielo y que encomienda a sus apóstoles esta nueva tarea de la predicación del Evangelio y el seguimiento de sus ordenanzas con el sello del bautismo. Y aquí ya tenemos, ya de memoria nos sabemos la gran comisión, sabemos también esta encomienda que Jesús hace en Hechos, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, Galilea, hasta lo último de la tierra. Y los apóstoles, como muy buenos discípulos, eh, entienden esta encomienda y comienzan a predicar de forma inmediata al Pentecostés, porque usted sabe, hermano, que eh, este, cuando llega el Pentecostés, llega el Espíritu Santo y los llena de poder, los reviste, y de esta manera se inaugura la predicación del Evangelio, se inaugura lo que es, vamos a decir ya formalmente, lo que es el trabajo de la iglesia. Y la iglesia se va desarrollando, va creciendo, pero quisiera centrarme un poquito más en cierta problemática, porque en ocasiones tenemos la idea, nosotros los cristianos del siglo XXI, de que la iglesia primitiva fue una iglesia pues muy ordenada, una iglesia ampliamente bendecida, y de hecho lo fue, una iglesia muy armoniosa. Nos conmueve, por ejemplo, el capítulo 2 hacia el versículo 43 al 46, donde nos describen estas actitudes de los primeros discípulos de Jesús. Me refiero a la iglesia, por supuesto, me refiero a los primeros cristianos, que dice la Biblia que compartían el pan y lo hacían con alegría y con sencillez de corazón, y que incluso repartían sus propiedades a cada uno para que ninguno tuviese necesidad. Nos conmueve, suspiramos y decimos, qué bello, qué hermoso, ojalá así pudiéramos nosotros ser en nuestra iglesia local. Pero creo que no es que se exagere, sino también se omiten otros detallitos que van surgiendo a lo largo de la historia, porque la iglesia realmente no tuvo esta, vamos a decir, esta imagen tan armónica todo el tiempo. Para empezar, tenemos que entender, hermanos, que la iglesia, digamos, surge como una especie de secta, vamos a decirlo, que emerge entre los judíos. Esto incluso se lee en los evangelios cuando habla acerca de que la iglesia era considerado en su tiempo una secta. ¿Por qué? Porque los judíos tenían muy claro su religión, tenían muy clara su ley, sus ordenanzas y sus líderes. Jesús había venido, pero si ustedes se fijan, Jesús nunca, vamos, dijo algo como, bueno, vamos a salirnos del judaísmo y vamos a fundar nuestra propia religión. Jesús no hizo eso y es muy llamativo. Los apóstoles, por supuesto, tampoco siguieron ese camino, y por eso es de que tenemos que distinguir que en principio la iglesia cristiana convivía de alguna manera con los judíos, tan así que usted notará que los apóstoles seguían asistiendo al templo de Jerusalén. No habían roto por completo con toda la religiosidad judía, porque Jesús, repito, no lo había hecho. Y esto hay que entenderlo, hay que entender que nuestro Señor Jesucristo
no vino con una actitud así de fundar una nueva religión. Por supuesto, a estas alturas hay mucha gente que quiere atribuirle a Jesús esa visión, pero el Señor no vino a eso. Por eso los apóstoles y la iglesia primitiva emergía del judaísmo, seguían asistiendo al templo de Jerusalén y no intentaron separarse de las sinagogas. Incluso en algún momento usted puede ver que el apóstol Pablo, cuando va predicando, sigue asistiendo a las sinagogas. Los creyentes siguen asistiendo a las sinagogas, siguen incluso por allí teniendo amistades con otras personas como los fariseos, por ejemplo, que después algunos de ellos se convierten. Y la iglesia pues sigue adelante, aunque siempre había esta connotación de que los líderes religiosos no los apoyaban. Por ejemplo, recordará aquel episodio, si mal no recuerdo, hacia el capítulo 5 de Hechos, cuando pues empiezan los problemas de la predicación del evangelio, porque los apóstoles al estar predicando, pues a muchos no les agrada esta predicación, no les agrada que estén hablando de Jesús, no les agrada en el capítulo 4 que Jesús haya estado siendo enseñado como aquel que resucitó, y esto por supuesto molestaba a las autoridades. Y también algo muy importante. Al principio la iglesia cristiana, la iglesia del Señor, no consideraba necesariamente a los gentiles. Esto hay que verlo muy realistamente. Es decir, y esto porque después observamos que incluso hasta hay un concilio en Jerusalén, ¿se acuerda? Porque no estaban muy seguros si los gentiles debían ser considerados o no. Entonces, estas son las características principales de la iglesia en su tiempo. Una iglesia enteramente judía, una iglesia que va asistiendo al templo de Jerusalén, y por eso se habla de la iglesia como una secta. Sé que muchos no van a estar de acuerdo de ello, pero bueno, eso es lo que se lee en los hechos y lo que muchos teólogos y comentaristas han afirmado. Así que debemos observar que la orden de nuestro Señor Jesucristo de predicar el Evangelio y enseñar lo que Él había enseñado dejaba muchas otras cosas un poquito en el aire. Es decir, la iglesia estaba creciendo. Y cuando empezó a crecer, empezaron a notar que también los gentiles querían convertirse y seguir a Cristo. Usted recordará, por ejemplo, ese episodio en el capítulo 10, cuando Pedro lo llevan hacia Cornelio. Y esto representa un shock para Pedro porque no está tan seguro de entrar en una casa de una persona que es gentil. Incluso tiempo después, vuelvo a remitirme a lo que es el Concilio de Jerusalén en el capítulo 15, si mal no recuerdo, donde también las iglesias estaban un poquito inseguras de que si los gentiles debía predicarse el evangelio o no, porque incluso se decía que si esto era así, entonces también los gentiles necesitaban por fuerza circuncidarse. Pero, pues para la gloria de Dios, los apóstoles tuvieron el discernimiento de decir, esto no es necesario. Estoy tratando de buscar si es el capítulo 15 porque no estoy muy seguro. Este, pero es prácticamente el concilio de Jerusalén cuando da el inicio ya formalmente al evangelio hacia los gentiles. Y por eso, hermanos, conforme la iglesia va creciendo, conforme van incorporándose gentiles, bueno, es necesario hacer una reorganización de la iglesia. La iglesia empieza a nombrar, no solamente a tener muy en claro a sus apóstoles, sino también había la necesidad de remarcar, de desmarcarse. Y esto sucede, por ejemplo, allá hacia el año 53, si mal no recuerdo, año 53, donde hay un emperador llamado Claudio que confunde judíos y cristianos. Y debido a lo que está pasando en la ciudad, eh, expulsa a unos, afectando a los otros. Y en muchas ocasiones cuando se hablaba contra los judíos, en realidad se hablaba contra los cristianos. Entonces, esta confusión entre judíos y cristianos hizo que los cristianos tuviesen que desmarcarse, identificarse, si se quiere, un poquito alejarse un poquito más de lo que eran los judíos para que ya no se considerase más una
una secta de los judíos, sino más bien una denominación propia, si se quiere. También había el acceso ya a los gentiles, como hemos dicho, allí en el capítulo 15 sucede lo que es el concilio de Jerusalén, donde se les permite a los gentiles seguir el evangelio sin necesidad de circuncidarse, aunque no sin muchas controversias, porque usted ha leído que incluso había algunos que abogaban porque los gentiles tenían que seguir la ley. Por supuesto, también había esta controversia de la circuncisión que ya mencioné y que de hecho no va a ser nada novedoso. En la epístola a los Gálatas trata un poquito acerca de esta controversia porque hay muy pronto predicadores de esta tendencia que dicen que, bueno, no solamente es necesario escuchar a Cristo, sino también circuncidarse. Entonces, los problemas de la iglesia no paran con esto en la doctrina, sino también se agudiza debido a que también la persecución comienza a estar un poquito más organizada. Ya hemos leído hacia el capítulo, al final del capítulo 8, cuando se nos introduce el personaje de Saulo, que más tarde se va a llamar Pablo, y cómo en el capítulo siguiente, o en el capítulo 8, si mal no recuerdo, pues prácticamente muere el primer mártir que es Esteban. En el capítulo 7 muere Esteban. Y a partir de aquí la iglesia empieza a dispersarse, para gloria de Dios también con esta intención de predicar el Evangelio, pero no por eso debemos pensar que la iglesia estaba totalmente contenta, a nadie le gusta ser perseguido. Así que también empezaron a surgir otra clase de problemas. Y hermanos, entonces, como podemos notar, la iglesia no es digamos, esa sociedad armoniosa en donde todo es paz y armonía. También en la iglesia primitiva hubo muchísimos problemas, incluso algunos pueden decir más problemas que ahora, porque pues se tenían muchas carencias también. Por ejemplo, a pesar de que existían los apóstoles, no estaban las escrituras del Nuevo Testamento todavía completas, todavía estaban escribiéndose. Por eso la Biblia cronológica hace algo muy interesante porque propone algunas lecturas de estos libros, como Santiago y Gálatas, paralelamente con algunos hechos del libro de los hechos, valga la redundancia. Y por supuesto habrá quienes discutan que no fueron allí, pero es interesante este ejercicio para demostrar el hecho de que mientras van aconteciendo ciertas cosas que nos van narrando hechos, también van surgiendo las cartas de los apóstoles, estos escritos que nosotros conocemos como epístolas universales y epístolas paulinas. Y esto es, hermanos, porque, bueno, había la necesidad debido a la dispersación o al dispersamiento, perdón, la dispersión del Evangelio, que llegaba a muchas ciudades, muchas de ellas muy diferentes unas de otras, y cada ciudad tenía sus propias problemáticas. A pesar de que pues las problemas eran demasiado, bueno, pues el Señor iba confirmando las iglesias y muy pronto hubo la necesidad de reorganizar a las iglesias a fin de que se conservase la doctrina y el amor entre las mismas. Pero vamos a dejarle aquí, hermanos, porque es mucha información lo que acabo de compartir. Solo debemos pensar muy bien en que la iglesia cristiana no estuvo carente de problemas, tuvo muchísimos problemas, problemas de tipo doctrinal, problemas de tipo de liderazgo, problemas de tipo ajenos a su control como la persecución, problemas de oposición y problemas de división. Tristemente, en las iglesias cristianas, en un principio también hubo sus propios problemas de división. Pero mire, esto por supuesto nos da una gran enseñanza de que a pesar de todos estos problemas, Jesucristo fue patentando, perdón, fue conservando, fue confirmando a su iglesia. Y eso es algo, hermanos, que nos demuestra que Dios está con su iglesia y sigue con nosotros. Así que, hermano, le invito a que continúe sus lecturas, anímese, ya falta mes y una semana quizá para terminar el reto de la Biblia cronológica
Y solo anhelo en mi corazón que usted continúe adelante. Así que no se rinda, no desmaye. Nos vemos la próxima semana y seguimos con esta exploración de la iglesia primitiva. Dios le bendiga.